Para lograr el acuerdo en la reforma tributaria se mencionan a dos personas como los articuladores de los cambios que incluye el protocolo. Entre ellos, aparte de ser economistas, comparten apellido. Uno es el exministro Juan Andrés y el otro es que precisamente nos acompaña su hermano Bernardo Fontaine. Bernardo, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias por invitarme, encantado de estar aquí. A ver, aparte de la campaña Reforma la Reforma, que estuvo, por ejemplo, con Juan Pablo Suet y alguna oportunidad también con Andrés Velasco en alguno de los seminarios. Sí. ¿Cuál fue el rol que usted tuvo, Bernardo, para llegar a estos cambios y que en distintos artículos lo mencionan como uno de los articuladores, uno de los logradores, por así decirlo, de este protocolo? Mira, dos cosas. Uno fue hacer un esfuerzo grande por comunicar los problemas de la reforma, por enseñarle a la gente, por informar a la gente y por analizar con la opinión pública qué es lo que era la reforma tributaria, cuáles eran los problemas que tenía y cuáles eran los defectos que tenía, porque yo considero que era una reforma bastante mal hecha, digamos, con bastante poca calle, poca experiencia en las empresas reales y que tenía un posible perjuicio importante para el país, digamos, para las personas de carne y hueso. Yo soy un economista, pero no soy un economista académico, yo me dedicaba a trabajar, soy un hombre de trabajo y por tanto lo que me preocupa son los efectos prácticos de las cosas. Eso por un lado, y eso fue lo que hice, digamos, desde que llegó la reforma a la Cámara de Diputados en adelante. Y por otra parte, a raíz de que yo tengo un conocimiento en impuestos y un conocimiento práctico muy fuerte en impuestos, la verdad que Renovación Nacional me pidió que integrara, yo no soy Renovación Nacional, yo no soy de ningún partido, no soy totalmente apolítico, pero me pidió que integrara la mesa técnica, junto con mi hermano Juan Andrés, casualmente, que negoció con el gobierno por casi 3 semanas, en reuniones reservadas, digamos, que hacíamos fuera del ministerio, en una oficina perdida en la Alameda, casi día de por medio, fuéramos negociando cómo mejorar esta reforma. ¿Y cómo califica el fin de esta negociación el proyecto que tenemos ahora con 15 puntos centrales de modificación, pero es prácticamente un proyecto nuevo? Yo creo que efectivamente lo que hemos hecho es reescribir la reforma tributaria, rediseñarla enteramente y hemos cambiado todos y cada una de sus partes. Y desde luego hemos hecho un trasplante de corazón profundo. Se cambió el corazón de la reforma. Ahora, y yo creo que eso ha sido fruto de distintas cosas. Por un lado, del consenso técnico que ha existido desde exministros de la Concertación, desde exfuncionarios del gobierno de la Bachelet anteriores, desde todo tipo de abogados tributarios, que hizo que la reforma tenía errores y que había que corregirla. Exactamente, ¿el gobierno estaba haciendo oídos sordos de ese consenso técnico o simplemente tenían una opinión totalmente distinta al resto? Yo creo que tenía una opinión totalmente distinta y partió pensando de que en realidad había un consenso sobre la reforma y ese consenso no existía ni siquiera dentro de la nueva mayoría. Y por consiguiente ese fue un tema. Otro tema fue el movimiento ciudadano, lo que hizo Juan Pablo Suet, lo que hicieron los empresarios PYME, lo que hizo la distinta gente que nos apoya en Reforma a la Reforma, que fue ir sacando a la luz que efectivamente aquí la reforma lo íbamos a pagar todo, no era verdad que lo iba a pagar únicamente el 1% más rico y que había errores en la reforma. Se dice que el menor apoyo en las encuestas y la mayor reprobación al proyecto incidió en la determinación de Hacienda. Yo creo que por cierto, ¿no es cierto? Y entonces aquí yo creo que el gobierno sabiamente, ¿no es cierto?, llegó a la conclusión que era mejor tener una reforma tributaria con aprobación general, con aprobación maciza, versus una impuesta a la fuerza. Y se dio cuenta que el camino que había ocupado en la Cámara de Diputados era inadecuado. Y yo agradezco la flexibilidad del gobierno para corregir el rumbo. Agradezco también enormemente la flexibilidad que tuvo el senador Lagos Weber y la Comisión de Hacienda en su conjunto para oír todos los expertos, para tener una discusión transparente, abierta y para inclinar la balanza en pos de mejorar la reforma, lo que nosotros queríamos que era reformar la reforma. Y eso lo hemos logrado. Ahora, el cambio al régimen de renta, el tener ahora la opción de tributar por renta atribuida o por este sistema parcialmente integrado, ¿es el cambio más importante y es ahora un buen régimen el que vamos a tener, este régimen dual? Yo creo que efectivamente el cambio más importante. También aquí fue muy importante la labor de los partidos de la oposición, ¿no es cierto?, que tuvieron la generosidad de preferir prestarle ropa a una reforma tributaria y cambiarla en beneficio de todos versus dejar que el gobierno hiciera una mala reforma y asumiera todos los costos. Yo creo que eso es muy valorable y creo que Renovación Nacional fue el partido que lideró eso y la UDI se incorporó en los últimos 3 días. Ahora, respecto a lo que tú dices, sí, efectivamente el cambio más importante es que la renta atribuida, que tenía N problemas, como yo lo he llamado en otras partes la renta atribulada en vez de la renta atribuida, queda como una opción, porque hay para ciertos empresas y para ciertos empresarios puede ser una alternativa válida, y el grueso del sistema va a ser un sistema en base a retiro bastante parecido al actual, con otras tasas de impuestos.
Y eso es muy importante y eso hace que la reforma corrija en parte su efecto antiahorro. Ahora, esto no es la reforma perfecta. Obviamente hay cosas que esto es una negociación, en la negociación uno queda más contento y menos contento con distintas cosas, hay cosas en las cuales uno está de acuerdo, otras cosas no tanto, pero en definitiva el paquete completo es una reforma radicalmente distinta a la anterior, que corrige muchos de sus defectos. Bernardo, ¿a quién le convendría optar por la renta atribuida? Le conviene al empresario o a los socios que retiran toda su utilidad. A eso les puede convenir en determinados rangos de impuestos, les conviene, en términos generales, los que retiran toda la utilidad, les conviene la renta atribuida. Los que reinvierten, los que ahorran, los que dejan plata dentro de la empresa para que la empresa siga creciendo y mejorando los productos y servicios que ofrece, a eso les conviene el sistema en base de retirada, porque van a tener una tasa de impuesto más baja para la utilidad reinvertida y dejada dentro de la empresa que las retiradas. Porque si se retiran, terminaría pagando 44%. Bueno, dependiendo del tramo de impuestos que corresponda, pero efectivamente. Ahora, eso es bastante parecido a lo que se paga hoy día. Ahora, hay otros temas, porque además de eso, se rediseñó y reestructuró totalmente el impuesto a la ganancia de capital por la venta de propiedades, que es una cosa que pasivamente interesa a toda la gente que es propietaria de una vivienda, una casa, un local comercial, una bodega, un terreno. Quedó con una tasa de 10%, fija en vez de una tasa global complementaria más alta, y quedó con una serie de condiciones que sería muy largo explicar aquí, que lo hacen un impuesto mucho más razonable y más justo que lo que había propuesto la reforma original, que era muy injusto y muy sin anestesia. ¿Y cuán importante también es para la renta presunta? El tema de las pymes, que se elevó la renta presunta, 5.000 UF para transporte, 9.000 para agricultores. Efectivamente quedaron mejor que la reforma tributaria propuesta por el gobierno. ¿Por qué? Porque primero tienen un mecanismo especial de tributación que lleva a que pueden reinvertir utilidades sin pagar ningún impuesto, ni siquiera el 20 o el 27% que tienen las empresas, dependiendo del sistema que escojan, por 4.000 UF o el 50% de la utilidad. 20% se hace en renta atribuida o 50% se hace parcialmente integrado. Y en definitiva, en términos simples, lo que pueden hacer es reinvertir una parte de la plata de la utilidad que generan sin pagar ningún impuesto. Y por otra parte, se le subió el monto máximo de venta para acogerse a renta presunta, en el caso de la agricultura, que es el más masivo, ¿no es cierto? Hoy día está en 14.000 UF, el proyecto había propuesto 2.500 UF, que son 50 millones de pesos, y este acuerdo lo que establece son 9.000 UF. Además se redefinió quiénes pueden, porque la reforma a su vez restringía enormemente el tipo de personas y el tipo de sociedades que de luego las sociedades no podían. Ahora lo dejó bastante abierto. Bastante más abierto. Entonces quedó mejor. Y una cosa muy importante para los agricultores es que los que pierdan la renta presunta en la reforma original no podían retasar o tasar sus campos para efecto de la primera venta. O sea, el problema es que lo que decía la reforma original era que si un agricultor vendía su campo y había perdido la renta presunta, vendía su campo, iba a pagar impuestos por el precio de venta menos el costo. Y el costo era el costo de compra de la tierra y las facturas que pudiera demostrar de inversiones. ¿Y qué agricultor tiene las facturas de las plantaciones que puso, o del cerco que puso, o de los galpones con que invirtió, el packing que puso? Nadie tiene las facturas si no llevan contabilidad. Entonces, en definitiva, eso era muy injusto porque iba a hacer que los agricultores pagaran impuestos al vender sus campos por algo que no era utilidad, sino que era inversión. Ahora, en cambio, se ha repuesto un artículo que existía antes de la ley, que la reforma del gobierno derogaba, que permite que la primera venta, en definitiva, los agricultores tasen a valor actual y de ahí para arriba puedan pagar impuestos. Bueno, también se redefinió el IVA, en fin, las facultades de impuestos internos, todo está redefinido. Pero todo hay que reconocer que esto, si tú me dijeras, mira, esta es tu reforma soñada, tu reforma perfecta, no lo es. Yo creo que para nadie, tanto para el gobierno que tuvo que ceder, como tampoco para la oposición. Bueno, la Comisión de Hacienda ya lo aprobó, ahora veremos el martes, cuando sea en el Senado, donde se vea en sala cómo continúa este proyecto. Bernardo Fontaine, muchas gracias por tu tiempo en Agenda. Muchas gracias por convidarme y nosotros vamos a estar muy atentos en Reforma a la Reforma para asegurarnos que las indicaciones efectivas, o sea, la redacción de la letra chica corresponda a los acuerdos establecidos. De hecho, parte de los acuerdos es que tenemos que redactar en conjunto las indicaciones. Bueno, eso es algo que también estaremos atentos. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Bueno, con este análisis de las indicaciones a la reforma tributaria terminamos este miércoles en el programa. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.